Este audiolibro ha sido editado y grabado por Audiolibros en Español Latino. Sensatez y sentimientos, por Jane Austen. Capítulo 1. La familia Dashwood llevaba largo tiempo asentada en Sussex. Tenían una vasta propiedad y residían en Norland Park, en el centro mismo del terreno, donde habían vivido durante muchas generaciones de una manera tan respetable que se habían ganado la consideración de la vecindad. El último propietario de estas tierras fue un hombre soltero que vivió hasta una edad muy avanzada y que durante gran parte de su vida tuvo en su hermana una constante compañera y ama de llaves. Pero la muerte de esta, ocurrida 10 años antes que la suya, produjo grandes alteraciones en su hogar. Para compensar tal pérdida, invitó y recibió en su casa a la familia de su sobrino, el señor Henry Dashwood, el legítimo heredero de la finca Norland, y la persona a quien se suponía que dejaría en su testamento. En compañía de su sobrino y sobrina, y de los hijos de ambos, la vida transcurrió confortablemente para el anciano caballero. Su apego a todos ellos fue creciendo con el tiempo. La constante atención que el señor Dashwood y su esposa prestaban a sus deseos, nacida no del mero interés, sino de la bondad de sus corazones, hizo su vida confortable en todo aquello que por su edad podía convenirle. Y la alegría de los niños añadía nuevos deleites a su existencia. De un matrimonio anterior, el señor Henry Dashwood tenía un hijo, y de su esposa actual, 3 hijas. El hijo, un joven serio y respetable, tenía el futuro asegurado por la fortuna de su madre, que era cuantiosa, y de cuya mitad había entrado en posesión al cumplir su mayoría de edad. Además, su propio matrimonio, ocurrido poco después, lo hizo más rico aún. De modo que para él, el legado de la finca Norland no era en verdad tan importante como para sus hermanas, pues ellas, independientemente de lo que pudiera llegarles, si su padre heredaba esa propiedad, eran de fortuna que no puede considerarse sino escasa. Su madre no tenía nada, y el padre solo podía disponer de 7,000 libras, porque de la restante mitad de la fortuna de su primera esposa, también era beneficiario el hijo, y él solo tenía derecho al usufructo de ese patrimonio mientras viviera. Murió el anciano caballero, se leyó su testamento, y como casi todos los testamentos, este dio por igual desilusiones y alegrías. En su última voluntad no fue ni tan injusto ni tan desagradecido como para privar a su sobrino de las tierras, pero se las dejó en términos tales que destruían la mitad del valor del legado. El señor Dashwood había deseado esas propiedades, más por el bienestar de su esposa e hijas que para sí mismo y su hijo. Sin embargo, la herencia estaba asignada a su hijo, y al hijo de este, un niño de 4 años, de tal manera que a él le quitaban toda posibilidad de velar por aquellos que más caros le eran y que más necesitaban de apoyo, ya sea a través de un eventual gravamen sobre las propiedades o la venta de sus valiosos bosques. Se habían tomado las provisiones necesarias para asegurar que todo fuera en beneficio de este niño, el cual, en sus ocasionales visitas a Norland, con su padre y su madre, había conquistado el afecto de su tío
con aquellos rasgos seductores que no suelen escasear en los niños de 2 o 3 años. Una pronunciación imperfecta, el inquebrantable deseo de hacer siempre su voluntad, incontables jugarretas y artimañas y ruidos por montones, gracias que finalmente terminaron por desplazar el valor de todas las atenciones que durante años había recibido el caballero de su sobrina y de las hijas de ésta. Tampoco quiso ser desagradable, y como prueba de su afecto por las 3 niñas, les dejó 1000 libras a cada una. Al principio el señor Dashwood se molestó mucho, pero como era alegre y optimista de carácter, esperaba vivir muchos años, y si lo hacía a conciencia, podría acumular una suma considerable de la renta de una propiedad bastante extensa, que le daría casi inmediata mejoría. Pero la fortuna, que había tardado tanto en llegar, apenas fue suya 1 año. No sobrevivió mucho más a su tío, de modo que la suma de 10,000 libras, incluidos los últimos legados, fue todo lo que quedó para su viuda y sus hijas. Tan pronto como se supo que su vida corría peligro, mandó llamar a su hijo, y a él le encomendó, con toda la energía y la urgencia que le dictaba su enfermedad, cuidar de su madrastra y de sus hermanastras. El señor John Dashwood carecía de la intensidad de sentimientos del resto de la familia, pero una recomendación de esa naturaleza, y en un momento como ese, sin duda lo afectó, y prometió hacer todo lo que estuviera a su alcance para que no les faltara nada. Su padre quedó satisfecho con la promesa, y John Dashwood se tomó el tiempo para reflexionar sobre cuánto en efecto podía hacer por ellas. No era un hombre mal predispuesto, a menos que un corazón frío y cierto egoísmo se consideren rasgos de mala predisposición. Pero en general era respetado, pues se comportaba con propiedad en sus obligaciones cotidianas. De haberse casado con una mujer más amable, habría llegado a ser más valorado aún de lo que era. Podría, incluso, haberse tornado él mismo un poco más amable, pues se había casado muy joven y muy enamorado de su esposa. Pero la esposa de John Dashwood era una versión más acentuada de él mismo, más cerrada de mente y más egoísta. Cuando le hizo la promesa a su padre, inmediatamente pensó para sus adentros en aumentar las fortunas de sus hermanastras, obsequiándoles 1000 libras a cada una. Más tarde se convenció de que lo haría. La perspectiva de 4,000 al año, sumada a su actual ingreso, más la mitad restante de la fortuna de su madre, le entibió el corazón y lo hizo sentir capaz de tal acto de generosidad. Sí, les daré 3,000 libras. Será un gesto generoso y espléndido, suficiente para que se sientan aliviadas. 3,000 libras. Puedo disponer de una suma así sin grandes sacrificios. Pensó en esto durante un día entero y sus días siguientes, y no se arrepintió. Apenas concluyó el funeral, la esposa de John Dashwood se presentó en la casa con su hijo y sus asistentes sin siquiera una nota de aviso previo a su suegra. Nadie podía quitarle el derecho de hacerlo. Era propiedad de su marido desde el momento de la muerte de su padre, aunque su falta de delicadeza debió de resultar sumamente desagradable para una persona en la situación de la señora Dashwood, alguien de sentimientos tan simples. Pero en su mente había un sentido del honor tan agudo, una generosidad tan romántica, que una ofensa de esa clase, infligida o recibida por quien fuere, era para ella una fuente de eterno disgusto. La esposa de John Dashwood jamás había sido apreciada por la familia de su esposo,
pero hasta este momento no había tenido la oportunidad de demostrarles con cuán poca consideración por los demás podía llegar a comportarse cuando la ocasión lo requería. Tan agudamente sintió la señora Dashwood esta descortesía, y tan intensamente despreció a su nuera por ello, que apenas ésta llegó, habría abandonado la casa para siempre. Y si no hubiera sido, primero por las súplicas de su hija mayor, que la hicieron reflexionar sobre la conveniencia de marcharse, y después por el amor que sentía hacia sus 3 hijas, y para evitar una ruptura con su hermano, no se hubiera convencido de quedarse. Elinor, la mayor de sus hijas, cuyo consejo fue tan eficaz, poseía una capacidad de comprensión y una frialdad de juicio que la calificaban, aún a sus tempranos 19 años, para ser la consejera de su madre, y a menudo le permitían contrarrestar, para beneficio de todas, los impulsos de la señora Dashwood, que de otro modo la hubieran conducido a la imprudencia. Tenía un gran corazón, era muy afectuosa y sus sentimientos eran firmes, pero sabía gobernarlos, algo que su madre todavía tenía que aprender y que una de sus hermanas había decidido no adquirir jamás. Las aptitudes de Marianne eran en muchos aspectos parecidas a las de Elinor. Era sensible e inteligente, pero demasiado entusiasta para todo. Sus penas y alegrías no tenían moderación alguna. Era generosa, amable, interesante. Cualquier cosa menos prudente. El parecido con su madre era notable. Elinor veía con preocupación la acentuada sensibilidad de su hermana. Para la señora Dashwood, en cambio, era una cualidad valorada y apreciada. En esta ocasión, madre e hija alimentaban la violencia de su pena mutua. La dolorosa agonía que las dominó al principio era voluntariamente renovada, buscada, recreada una y otra vez. Se entregaban por completo a su pena, buscando acrecentar su miseria con cada nuevo pensamiento que pudiera alimentarla, y optaron por negarse a cualquier consuelo en el futuro. Elinor estaba también profundamente triste, pero aún así estaba dispuesta a luchar, a esforzarse. Pudo conversar con su hermanastro, pudo recibir a su cuñada cuando llegó y tratarla con respeto, y podía intentar alentar en su madre un esfuerzo similar y persuadirla a demostrar tolerancia a ella también. Margaret, la otra hermana, era una adolescente bien dispuesta y de buen humor, pero que se había imbuido del romanticismo de Marianne, aunque sin su dosis de juicio, y a los 13 años no prometía superar en nada a sus hermanas cuando creciera. Capítulo 2. La señora de John Dashwood se instaló como dueña y señora de Norland, y su suegra y cuñadas descendieron a la categoría de visitantes. En tanto tales, sin embargo, las trataba con tranquila urbanidad, y su marido con tanta bondad como le era posible sentir hacia cualquiera más allá de sí mismo, su esposa e hijo. Realmente les insistió, con alguna tenacidad, para que consideraran Norland como su hogar. Y dado que ningún proyecto le parecía tan conveniente a la señora Dashwood como permanecer allí hasta acomodarse en una casa de la vecindad, aceptó su invitación. Quedarse en un lugar donde todo le recordaba antiguos deleites era exactamente lo que sentaba a su mente. En los buenos tiempos,
nadie tenía un temperamento más alegre que el de ella, o poseía, en mayor grado, esa optimista expectativa de felicidad, que es la felicidad misma. Pero también en la pena se dejaba llevar por la fantasía, y se hacía tan inaccesible al consuelo como en el placer estaba más allá de toda moderación. La señora de John Dashwood no aprobaba en absoluto lo que su esposo se proponía hacer por sus hermanas. Disminuir en 3,000 libras la fortuna de su querido muchachito significaría empobrecerlo de la manera más atroz. Le imploró pensarlo mejor. ¿Cómo podía justificarse ante sí mismo si privara a su hijo, su único hijo, de tan enorme suma? ¿Y qué derecho podían tener las señoritas Dashwood, que eran solo sus medios hermanas, lo que para ellas significaba que no eran realmente parientes, a exigir de su generosidad una cantidad tan grande? Era bien sabido que no se podía esperar ninguna clase de afecto entre los hijos de distintos matrimonios de un hombre. ¿Y por qué habrían de arruinarse, él y su pobrecito Harry, regalándoles a sus medias hermanas todo su dinero? Fue la última petición de mi padre, respondió su esposo, que yo ayudara a su viuda y a sus hijas. Me atrevería a decir que no sabía de qué estaba hablando. 10-1 a que le estaba fallando la cabeza en ese momento. Si hubiera estado en sus cabales, no podría habérsele ocurrido pedirte algo así, que despojaras a tu propio hijo de la mitad de tu fortuna. Mi querida Fanny, él no estipuló ninguna cantidad en particular. Tan solo me pidió, en términos generales, que las apoyara e hiciera de su situación algo más desahogada de lo que estaba en sus manos hacer. Quizá habría sido mejor que dejara todo a mi criterio. Difícilmente habría podido suponer que yo las abandonaría a su suerte. Pero como él quiso que se lo prometiera, no pude menos que hacerlo. Al menos fue lo que pensé en ese momento. Existió, así, la promesa, y debe ser cumplida. Algo hay que hacer por ellas cuando dejen Norland y se establezcan en su nuevo hogar. Está bien. Entonces hay que hacer algo por ellas. Pero ese algo no necesita ser 3,000 libras. Ten en cuenta, agregó, que cuando uno se desprende del dinero, nunca más lo recupera. Tus hermanas se casarán y se habrá ido para siempre. Si siquiera algún día se lo pudieran devolver a nuestro pobre hijito. Pero por supuesto, dijo su esposo con gran seriedad. Eso cambiaría todo. Puede llegar un momento en que Harry lamente haberse separado de una suma tan grande. Si, por ejemplo, llegara a tener una familia numerosa, sería un muy conveniente suplemento a sus rentas. De todas maneras lo sería. Quizá, entonces, sería mejor para todos si se disminuyera la cantidad a la mitad. 500 libras significaría un portentoso incremento en sus fortunas. Más allá de lo que pudiera imaginarse. ¿Qué persona en el mundo haría siquiera la mitad por sus hermanas? Incluso si fuesen verdaderas hermanas. Y en este caso, solo medias hermanas. Pero tienes un espíritu tan generoso. No querría hacer nada mezquino, respondió él. En estas ocasiones,
Uno preferiría hacer demasiado antes que muy poco. Al menos, nadie puede pensar que no ha hecho suficiente por ellas. Incluso ellas mismas difícilmente pueden esperar más. Imposible saber qué podrían esperar ellas, dijo la señora. Pero no nos corresponde pensar en sus expectativas. El punto es que puedes permitirte hacer. Indudablemente. Y creo que puedo permitirme darles 500 libras a cada una. Tal como están las cosas, sin que yo agregue nada más, cada una tendría más de 3.000 libras a la muerte de su madre. Una fortuna muy satisfactoria para cualquier mujer joven. Claro que lo es. Y en verdad, se me ocurre que quizá no quieran ninguna suma adicional. Tendrán 10.000 libras entre las tres. Si se casan, seguramente harán un buen matrimonio. Y si no lo hacen, pueden vivir juntas de manera muy holgada con los intereses de 10.000 libras. Absolutamente cierto. Y por lo tanto, no sé si considerándolo todo, no sería más aconsejable hacer algo por su madre mientras viva, antes que por ellas. Algo como una pensión anual, quiero decir. Mis hermanas percibirán los beneficios tanto como ella. 100 libras al año las mantendrán en una perfecta holgura. Su esposa dudó un tanto, sin embargo, en dar su aprobación a este plan. De todas maneras, dijo, es mejor que separarse de 500 libras de una vez. Pero si la señora Dashwood vive 15 años más, eso se va a transformar en un abuso. 15 años. Mi querida Fanny, su vida no puede valer ni la mitad de tal cantidad. Por supuesto que no. Pero si te fijas, la gente siempre vive eternamente cuando hay una pensión de por medio. Y ella es muy fuerte y saludable, y apenas ha cumplido los 40. Una pensión anual es asunto muy serio. Se repite año tras año, y no hay forma de librarse de ella. Uno no se da cuenta de lo que hace. Yo sí he conocido bastante los problemas que acarrean las pensiones anuales, porque mi madre se encontraba maniatada por la obligación de pagarlas a 3 antiguos sirvientes jubilados, según mi padre lo había establecido en su testamento. Es increíble cuán desagradable lo encontraba. 2 veces al año había que pagar esas pensiones, y además estaba el problema de hacérselas llegar a cada uno. Luego se dijo que uno de ellos había muerto, y después resultó que no había tal. A mi madre le enfermaba todo el asunto. Sus entradas no eran de ella, decía, con estas perpetuas demandas. Y había sido muy poco considerado de parte de mi padre, porque de otra forma, el dinero habría estado por completo a disposición de mi madre, sin restricción alguna. De allí me ha venido tal aborrecimiento de las pensiones, que estoy segura de que por nada del mundo me ataré al pago de una. En verdad es desagradable, replicó el señor Dashwood, que cada año se escurra de esa forma parte del ingreso de uno. Los bienes con que uno cuenta, como tan justamente dice tu madre, no son de uno. Estar obligado a pagar regularmente una suma como esa, en fechas fijas, no es para nada deseable. Lo priva a uno de su independencia. Indudablemente. Y después de todo, nadie te lo agradece. Sienten que están asegurados. No haces más de lo que se espera de ti y ello no despierta ninguna gratitud. Si estuviera en tu lugar, para cualquier cosa que hiciera me guiaría por mi solo criterio. No me comprometería a darles nada todos los años. Algunos años puede ser muy inconveniente desprenderse de 100,
o incluso de 50 libras, sacándolas de nuestros propios gastos. Creo que tienes razón, mi amor. Será mejor que no haya renta anual en este caso. Lo que sea que les pueda dar ocasionalmente será de mucho mayor ayuda que una asignación anual, porque si se sintieran seguras de un ingreso mayor, solo elevarían su estilo de vida, y con ello no serían un penique más ricas al final del año. De todas maneras será lo mejor. Un regalo de 50 libras de vez en cuando impedirá que se aflijan por asuntos de dinero, y pienso que saldará ampliamente la promesa hecha a mi padre. Por supuesto que lo hará. A decir verdad, estoy íntimamente convencida de que la idea de tu padre no era en absoluto que les dieras dinero. Me atrevo a decir que la ayuda en que pensaba era lo que razonablemente podría esperarse de ti. Por ejemplo, cosas como buscar una casa pequeña y cómoda para ellas, ayudarles a trasladar sus enseres, a enviarles algún presente de pesca y caza, o algo así, siempre que sea la temporada. Apostaría mi vida a que no estaba pensando en más que eso. En verdad, sería bastante raro e improcedente si hubiera pretendido otra cosa. Si no, piensa, mi querido señor Dashwood, cuán holgadas pueden vivir tu madre y sus hijas con los intereses de 7,000 libras, además de las 1,000 libras de cada una de las niñas, que les aportan 50 libras anuales por persona. Y por supuesto, de allí le pagarán a su madre por su alojamiento. Entre todos juntarán 500 libras anuales. ¿Y se te ocurre para qué van a querer más 4 mujeres? ¿Les saldrá tan barato vivir? El mantenimiento de la casa será una nada. No tendrán carruajes ni caballos, y casi ningún sirviente. No recibirán visitas. ¿Y qué gastos van a tener? Tan solo piensa en lo bien que van a estar. 500 anuales. No puedo ni imaginar cómo gastarían siquiera la mitad. Y en cuanto a lo que les des más, es harto absurdo pensarlo. Estarán en mucho mejores condiciones de darte a ti algo. A fe mía, dijo el señor Dashwood. Creo que tienes toda la razón. De todas maneras, con su petición, mi padre no puede haber querido decir sino lo que tú señalas. Me parece muy claro ahora, y cumpliré estrictamente mi compromiso con algunas ayudas y gentilezas como las que has descrito. Cuando mi madre se traslade a otra casa, me pondré a su servicio en todo lo que me sea posible para acomodarla. Quizá en ese momento también sea adecuado hacerle un pequeño obsequio, como algún mueble. Por supuesto, replicó la señora Dashwood. Pero no obstante, hay una cosa que debe tenerse en cuenta. Cuando tu padre y madre se trasladaron a Norland, aunque vendieron el mobiliario de Stanhill, guardaron toda la vajilla, cubiertos y mantelería, que ahora han quedado para tu madre. Y así, apenas se cambien, tendrán su casa casi completamente equipada. Indudablemente, esa es una reflexión de la mayor importancia. Un legado valioso. Claro que sí. Y parte de la platería habría sido aquí una muy grata adición a la nuestra. Sí, y la vajilla para el desayuno es doblemente hermosa que la de esta casa. Demasiado hermosa, a mi juicio, para los lugares en que ellas pueden permitirse vivir. Pero de cualquier modo, así es la cosa. Tu padre solo pensó en ellas. Y debo decir esto, no le debes a él ninguna gratitud especial, ni estás obligado con sus deseos, porque bien sabemos que si hubiera podido, les habría dejado casi todo lo que poseía en el mundo a ellas.
Este argumento fue irresistible. En él encontró John Dashwood toda la fuerza que antes le había faltado para llevar a cabo sus propósitos. Y por último, resolvió que sería por completo innecesario, sino totalmente inadecuado, hacer más por la viuda y las hijas de su padre que esos gestos de buena vecindad que su propia esposa le había indicado. Capítulo 3. La señora Dashwood permaneció en Norland durante varios meses. No porque no deseara salir de allí una vez que los lugares que tan bien conocía dejaron de despertarle la violenta emoción que durante un tiempo le habían producido. Pues cuando su ánimo comenzó a revivir y su mente pudo dedicarse a algo más que acudizar su dolor mediante recuerdos tristes, se llenó de impaciencia por partir e infatigablemente se dedicó a averiguar por alguna residencia adecuada en las vecinidades de Norland, ya que le era imposible irse lejos de tan amado lugar. Pero no les llegaba noticia alguna de lugares que a la vez satisfacieran sus nociones de comodidad y bienestar y se adecuaran a la prudencia de su hija mayor, que con más sensato juicio rechazó varias casas que su madre habría aprobado, considerándolas demasiado grandes para sus ingresos. La señora Dashwood había sido informada por su esposo respecto de la solemne promesa hecha por su hijo en favor de ella y sus hijas, la cual había llenado de consuelo sus últimos pensamientos en la tierra. Ella no dudaba de la sinceridad de ese compromiso más de lo que el difunto había dudado, y sentía al respecto gran satisfacción, sobre todo pensando en el bienestar de sus hijas. Por su parte, sin embargo, estaba convencida de que mucho menos de 7,000 libras como capital le permitirían vivir en la abundancia. También se regocijaba por el hermano de sus hijas, por la bondad de ese hermano, y se reprochaba por no haber hecho justicia de sus méritos antes, al creerlo incapaz de generosidad. Su atento comportamiento hacia ella y sus hermanas la convencieron de que su bienestar era caro a sus ojos, y durante largo tiempo confió firmemente en la generosidad de sus intenciones. El desdén, que muy al comienzo de su relación había sentido por su nuera, aumentó considerablemente al conocer mejor su carácter tras ese medio año de vivir con ella y su familia. Y quizá, a pesar de todas las muestras de cortesía y afecto maternal que ella le había demostrado, las dos damas habrían encontrado imposible vivir juntas durante tanto tiempo, de no haber ocurrido una circunstancia particular que hizo más aceptable, en opinión de la señora Dashwood, la permanencia de sus hijas en Norland. Esa circunstancia fue un creciente afecto entre su hija mayor y el hermano de la señora de John Dashwood, un joven caballeroso y agradable que les fue presentado poco después de la llegada de su hermana a Norland y que desde entonces había pasado gran parte del tiempo allí. Algunas madres podrían haber alentado esa intimidad guiadas por el interés, dado que Edward Ferrars era el hijo mayor de un hombre que había muerto muy rico, y otras la habrían reprimido por motivos de prudencia, ya que excepto por una suma baladí, la totalidad de su fortuna dependía de la voluntad de su madre. Pero ninguna de esas consideraciones pesó en la señora Dashwood. Le bastaba que él pareciera afable, que amara a su hija y que esa simpatía fuera recíproca. Era contrario a todas sus creencias el que la diferencia de fortuna debiera mantener separada una pareja atraída por la semejanza de sus naturalezas, y que los méritos de Elinor no fueran reconocidos por quienes la conocían, le parecía inconcebible. No fueron dones especiales en su apariencia o trato
los que hicieron merecedora a Edward Ferrars de la buena opinión de la señora Dashwood y de sus hijas. No era bien parecido, y solo en la intimidad llegaba a mostrar cuán agradable podía ser su trato. Era demasiado inseguro para hacerse justicia a sí mismo, pero cuando vencía su natural timidez, su comportamiento revelaba un corazón franco y afectuoso. Era de buen entendimiento, y la educación le había dado una mayor solidez en ese aspecto. Pero ni sus habilidades, ni su inclinación lo dotaban para satisfacer los deseos de su madre y hermana, que anhelaban verlo distinguido como... apenas sabían como qué. Querían que de una manera u otra ocupara un lugar importante en el mundo. Su madre deseaba interesarlo en política, hacerlo llegar al Parlamento o verlo conectado con alguno de los grandes hombres del momento. La señora de John Dashwood deseaba lo mismo. Entretanto, hasta poder alcanzar alguna de esas bendiciones superiores, habría satisfecho la ambición de ambas verlo conducir un birlocho. Pero Edward no tenía inclinación ninguna, ni hacia los grandes hombres, ni hacia los birlochos. Todos sus deseos se centraban en la comodidad doméstica y en la tranquilidad de la vida privada. Por fortuna, tenía un hermano menor que era más prometedor. Edward llevaba varias semanas en la casa antes de que la señora Dashwood se fijara en él, ya que en esa época el estado de aflicción en que se encontraba la hacía por completo indiferente a todo lo que la rodeaba. Únicamente vio que era callado y discreto, y le agradó por ello. No perturbaba con conversaciones inoportunas la desdicha que llenaba todos sus pensamientos. Lo que primero la llevó a observarlo con mayor detención y a que le gustara aún más fue una reflexión que hizo Elinor un día respecto de cuán diferente era de su hermana. La alusión a ese contraste lo situó muy decididamente en el favor de la madre. «Con eso basta», dijo. «Basta con decir que no es como Fanny. Implica que en él se puede encontrar todo lo que hay de amable. Ya lo amo». «Creo que llegará a gustarle», dijo Elinor, «cuando lo conozca más». «¿Gustarme?», replicó la madre con una sonrisa. «No puedo abrigar ningún sentimiento de aprobación inferior al amor. Podría estimarlo. No he llegado a saber aún lo que es separar la estimación del amor». La señora Dashwood se afanó ahora en conocerlo más. Con sus modales afectuosos, rápidamente venció la reserva del joven. Muy pronto advirtió cuán grandes eran sus méritos. El estar persuadida de su interés por Elinor quizá la hizo más perspicaz, pero realmente se sentía segura de su valer. E incluso las sosegadas maneras de Edward, que atentaban contra las más arraigadas ideas de la señora Dashwood respecto de lo que debería ser el trato de un joven, dejaron de parecerle insípidas cuando advirtió que era de corazón cálido y temperamento afectuoso. Ante el primer signo de amor que percibió en su comportamiento hacia Elinor, dio por cierta la existencia de un vínculo serio entre ellos, y se entregó a considerar su matrimonio como algo que pronto se haría realidad. «En unos pocos meses más, mi querida Marianne», le dijo, «con toda seguridad, Elinor se habrá establecido para siempre. Para nosotros será una pérdida, pero ella será feliz». «Ay, mamá, ¿qué haremos sin ella?» «Mi amor, apenas será una separación.
Viviremos a unas pocas millas de distancia y nos veremos todos los días de la vida. Tú ganarás un hermano de verdad, cariñoso. Tengo la mejor opinión del mundo sobre los sentimientos de Edward. Pero te noto seria, Marianne. ¿Desapruebas la elección de tu hermana? Quizá, dijo Marianne, me sorprenda algo. Edward es muy amable y siento gran ternura por él. Pero aún así, no es la clase de joven. Hay algo que falta. No sobresale por su apariencia. Carece por completo de esa gracia que yo habría esperado en el hombre al cual mi hermana se sintiera seriamente atraída. En sus ojos no se advierte todo ese espíritu, ese fuego, que anuncian a la vez virtud e inteligencia. Y además de eso, temo, mamá, que carece de gusto verdadero. Aparentemente la música apenas le interesa, y aunque admira mucho los dibujos de Elinor, no es la admiración de alguien que pueda entender su valor. Es evidente, a pesar de su asidua atención cuando ella dibuja, que de hecho no sabe nada de esta materia. Admira como un enamorado, no como un entendido. Para sentirme satisfecha, esos rasgos deben ir unidos. No podría ser feliz con un hombre cuyo gusto no coincidiera punto por punto con el mío. Él debe penetrar todos mis sentimientos. A ambos nos deben encantar los mismos libros, la misma música. ¡Ay, mamá! ¡Qué falta de fuego! ¡Qué mansa fue la actitud de Edward cuando nos leyó anoche! Lo sentí terriblemente por mi hermana. Y sin embargo, ella lo sobrellevó con tanta compostura que apenas pareció notarlo. A duras penas pude permanecer sentada. Escuchar esos hermosos versos, que a menudo me han hecho casi perder el sentido, pronunciados con tan impenetrable calma, tan atroz indiferencia. En verdad le habría hecho mucha mayor justicia a una prosa sencilla y elegante. Lo pensé en ese momento, pero tenías que pasarle a Cowper. No, mamá. Si ni Cowper es capaz de animarlo. Pero debemos admitir que hay diferencias de gusto. En Elinor no se da mi manera de sentir, así que puede pasar esas cosas por alto y ser feliz con él. Pero si yo lo amara, me habría destrozado el corazón escucharlo leer con tan poca sensibilidad. Mamá, mientras más conozco el mundo, más convencida estoy de que jamás encontraré un hombre al que realmente pueda amar. ¿Es tanto lo que pido? Debe tener todas las virtudes de Edward, y su apariencia y modales deben adornar su bondad con todas las gracias posibles. Recuerda, mi amor, que aún no tienes 17 años. Es todavía demasiado temprano en la vida para que desesperes de lograr tal felicidad. ¿Por qué deberías ser menos afortunada que tu madre? Que en tan solo una circunstancia, Marianne mía, tu destino sea diferente al de ella. Capítulo 4. Qué lástima, Elinor, dijo Marianne, que Edward carezca de gusto para el dibujo. ¿Que carezca de gusto para el dibujo? ¿Y qué te hace pensar eso?, replicó Elinor. Él no dibuja, es cierto, pero disfruta enormemente viendo dibujar a otras personas. Y puedo asegurártelo, de ninguna manera está falto de un buen gusto natural, aunque no se le ha ofrecido oportunidad de mejorarlo. Si alguna vez hubiera tenido la posibilidad de aprender, creo que habría dibujado muy bien.
Desconfía tanto de su propio juicio en estas materias que siempre es reacio a dar su opinión sobre cualquier cuadro. Pero tiene una innata finura y simplicidad de gusto que en general lo guía de manera perfectamente adecuada. Marianne temía ser ofensiva y no dijo nada más acerca del tema. Pero la clase de aprobación, que según Elinor despertaban en él los dibujos de otras personas, estaba muy lejos del extasiado deleite que, en su opinión, era exclusivo merecedor de ser llamado gusto. No obstante, y aunque sonriendo para sí misma ante el error, rendía tributo a su hermana por esa ciega predilección por Edward, que la llevaba así a equivocarse. Espero, Marianne, continuó Elinor, que no lo consideres falto de gusto en general. En verdad creo poder decir que no piensas eso, porque tu comportamiento hacia él es perfectamente cordial. Y si esa fuera tu opinión, estoy segura de que no serías capaz de ser atenta con él. Marianne casi no supo qué decir. Por ningún motivo quería herir los sentimientos de su hermana, pero le era imposible decir algo que no creía. Finalmente respondió: No te ofendas, Elinor, si los elogios que yo pueda hacerte a Edward no se equiparan en toda tu percepción de sus méritos. No he tenido tantas oportunidades como tú de apreciar hasta las más mínimas tendencias de su mente, sus inclinaciones, sus gustos. Pero tengo la mejor opinión del mundo respecto de su bondad y sensatez. Lo creo poseedor de todo lo que es valioso y amable. Estoy segura, respondió Elinor, con una sonrisa, de que sus amigos más queridos no quedarían disconformes con un elogio como ese. No me imagino cómo podrías expresarte con mayor calidez. Marianne se regocijó de ver cuán fácilmente se contentaba a su hermana. De su sensatez y bondad, continuó Elinor, pienso que nadie que lo haya visto lo suficiente para haber conversado con él sin reservas podría dudar. Tan solo esa timidez, que tantas veces los lleva a guardar silencio, puede haber ocultado la excelencia de su entendimiento y sus principios. Lo conoces lo suficiente para hacer justicia a la solidez de su valer, pero de sus más mínimas tendencias, como tú las llamas, circunstancias específicas te han mantenido más ignorante que a mí. En diversas ocasiones él y yo nos hemos quedado mucho rato juntos, mientras tú, llevada por el más afectuoso de los impulsos, has estado completamente absorbida por mi madre. Lo he visto mucho. He estudiado sus sentimientos y he escuchado sus opiniones acerca de temas de literatura y gusto. Y en general, me atrevo a afirmar que tiene una mente cultivada, que el placer que encuentra en los libros es extremadamente grande. Su imaginación es vivaz, sus observaciones justas y correctas, y su gusto delicado y puro. Cuando se le conoce más, sus dotes mejoran en todos los terrenos, tal como lo hacen sus modales y apariencia. Es cierto que a primera vista, su trato no produce gran admiración, y su apariencia difícilmente lleva a llamarlo apuesto, hasta que se advierte la expresión de sus ojos, que son extraordinariamente bondadosos, y la general dulzura de su semblante. En la actualidad lo conozco tan bien que lo creo en verdad apuesto, o al menos casi. ¿Qué dices tú, Marianne? Muy pronto lo consideraré apuesto, Elinor, si es que ya no lo hago. Cuando me digas que lo ame como a un hermano,
Ya no veré imperfecciones en su rostro, como no las veo hoy en su corazón. Elinor se sobresaltó ante esa declaración y se arrepintió de haberse dejado traicionar por el calor de sus palabras. Sentía que Edward ocupaba un lugar muy alto en sus afectos. Creía que el interés era mutuo, pero requería una mayor certeza al respecto para aceptar con agrado la convicción de Marianne acerca de sus relaciones. Sabía que una conjetura que Marianne y su madre hacían en un momento dado se transformaba en certeza al siguiente, que con ellas el deseo era esperanza y la esperanza expectativa. Trató de explicarle a su hermana el verdadero estado de la situación. No es mi intención negar, dijo, que tengo una gran opinión de él, que lo estimo profundamente, que me gusta. Ante esto, Marianne estalló indignada. Estimarlo. Gustarte. Elinor, qué corazón tan frío. Peor que frío. Sin atreverse a ser de otra forma. Utiliza esas palabras otra vez y me iré de esta habitación de inmediato. Elinor no pudo evitar reír. Perdóname, le dijo, y puedes estar segura de que no fue mi intención ofenderte al referirme con palabras tan mesuradas a mis propios sentimientos. Créelos más fuertes de lo declarado por mí. Créelos, en fin, lo que los méritos de Edward y la presunción, la esperanza de su afecto por mí podrían garantizar, sin imprudencia ni locura. Pero más que esto, no debes creer. No tengo seguridad alguna de su afecto por mí. Hay momentos en que parece dudoso hasta qué punto tal afecto existe. Y mientras no conozca plenamente sus sentimientos, no puede extrañarte mi deseo de evitar dar alas a mi propia inclinación, creyéndola o llamándola más de lo que es. En lo profundo de mi corazón, tengo pocas, casi ninguna duda de sus preferencias. Pero hay otros puntos que deben ser tomados en cuenta, además de su interés. Está muy lejos de ser independiente. No podemos saber cómo es realmente su madre, pero las ocasionales observaciones de Fanny acerca de su conducta y opiniones nunca nos han llevado a considerarla amable. Y me equivoco mucho si Edward no está tan bien consciente de las variadas dificultades que encontraría en su camino si desease casarse con una mujer que no fuera o de gran fortuna o de alto rango. Marianne quedó atónita al descubrir en qué medida la imaginación de su madre y la suya propia habían ido más allá de la verdad. «¿Y en verdad no estás comprometida con él?», dijo. «Aunque de todas maneras va a ocurrir luego. Pero esta tardanza tiene dos ventajas. Yo no te perderé tan pronto, y Edward tendrá más oportunidades de mejorar ese gusto natural por tu ocupación favorita, tan indispensable para tu felicidad futura. Si tu genio lo llevara a aprender a dibujar también, ¡qué delicioso sería!». Elinor le había dado su verdadera opinión a su hermana. No podía considerar su inclinación por Edward bajo las favorables perspectivas que Marianne había supuesto. Había, en ocasiones, una falta de ánimo en él que, si no denotaba indiferencia, hablaba de algo casi igualmente poco prometedor. Si tenía dudas acerca del afecto que ella le profesaba, suponiendo que las tuviera, ello no debía producirle más que inquietud. No parecía posible que le causaran ese abatimiento de espíritu que a menudo le sobrevenía.
una causa más razonable podía encontrarse en su situación de dependencia, que le vedaba la posibilidad de entregarse a sus afectos. Ella sabía que el trato que la madre le daba no le proporcionaba un hogar confortable en la actualidad, ni le daba seguridad alguna de que pudiera formar un hogar propio si no se atenía estrictamente a las ideas que ella sustentaba sobre la importancia que él debía alcanzar. Sabiendo esto, a Elinor le era imposible sentirse tranquila. Estaba lejos de confiar en ese resultado de las preferencias de Edward que su madre y hermana daban por seguro. No, mientras más tiempo estaban juntos, más dudosa le parecía la naturaleza de su afecto. Y a veces, durante unos pocos y dolorosos minutos, creía que no era más que una simple amistad. Pero cualesquiera que fueran en realidad sus límites, ese afecto fue suficiente, apenas lo percibió la hermana de Edward, para intranquilizarla. Y al mismo tiempo, lo que era más usual aún, para sacar a luz sus malos modales. Aprovechó la primera oportunidad que encontró para ofender a su suegra hablándole tan expresivamente de las grandes expectativas que tenían para su hermano, de la decisión de la señora Ferrars respecto a que sus 2 hijos se casaran bien, y del peligro que acechaba a cualquier joven que quisiera ganárselo. Que la señora Dashwood no pudo fingir no darse cuenta ni intentar mantenerse tranquila. Le dio una respuesta que revelaba su desdén, y de inmediato abandonó el cuarto, mientras tomaba la decisión de que cualquiera fueran los inconvenientes o gastos de una partida tan súbita, su tan querida Elinor no debía estar expuesta ni una semana más a tales insinuaciones. En este estado de ánimo estaba cuando le llegó una carta por correo con una propuesta particularmente oportuna. Un caballero distinguido y dueño de importantes propiedades en Devonshire, pariente suyo, le ofrecía una casa pequeña en términos muy convenientes. La carta, firmada por él mismo, estaba escrita en un tono amistosamente servicial. Entendía que ella necesitaba un alojamiento, y aunque lo que ahora le ofrecía era una simple casita de campo, una cabaña de su propiedad, le aseguraba que se le haría todo aquello que ella pensara necesario si la ubicación le agradaba. La urgía con gran insistencia, tras describirle en detalle la casa y el jardín, a ir a Barton Park, donde estaba su propia residencia y desde donde ella podría juzgar por sí misma si la casita de Barton, porque ambas casas pertenecían a la misma parroquia, podía ser arreglada a su conveniencia. Parecía realmente ansioso de acomodarlas, y toda su carta estaba redactada en un estilo tan amistoso que no podía sino complacer a su prima, en especial en un momento en que sufría por el comportamiento frío e insensible de sus parientes más cercanos. No necesitó de tiempo alguno para deliberaciones o consultas. Al momento de leer la carta, tomó su decisión. La ubicación de Barton, en un condado tan distante de Sussex como Devonshire, algo que tan solo unas horas antes habría constituido objeción suficiente para contrarrestar todas las posibles bondades del lugar, era ahora su principal ventaja. Abandonar el vecindario de Norland ya no parecía un mal. Era un objeto de deseo, una bendición en comparación con la miseria de seguir siendo huésped de su nuera. Y alejarse para siempre de ese lugar amado iba a ser menos doloroso que habitar en él o visitarlo mientras esa mujer fuera su dueña y señora. De inmediato le escribió a Sir John Middleton, manifestándole agradecimiento por su bondad y aceptando su proposición. Luego se apresuró a mostrar ambas cartas a sus hijas, asegurándose de su aprobación antes de enviarlas.
Elinor había pensado siempre que sería más prudente para ellas establecerse a alguna distancia de Norland antes que entre sus actuales conocidos, por lo que no se opuso a las intenciones de su madre de irse a Devonshire. La casa, además, tal como la describía Sir John, era de dimensiones tan sencillas y el alquiler tan notablemente moderado que no le daba derecho a objetar punto alguno. Y así, aunque no era un plan que atrajera su fantasía, y aunque significaba un alejamiento de las vecindades de Norland que excedía sus deseos, no hizo intento alguno por disuadir a su madre de escribir aceptando el ofrecimiento. Capítulo 5. Apenas despachada su respuesta, la señora Dashwood se permitió el placer de anunciar a su hijastro y esposa que contaba con una casa y que ya no los incomodaría sino hasta que todo estuviera listo para habitarla. La escucharon con sorpresa. La señora de John Dashwood no dijo nada, pero su esposo manifestó cortésmente que esperaba que no se irían lejos de Norland. Con gran satisfacción, la señora Dashwood le respondió que se iban a Devonshire. Edward rápidamente levantó los ojos al escuchar esto. Con una voz de sorpresa y preocupación, que no requirieron de mayor explicación para la señora Dashwood, repitió: Devonshire. ¿En verdad van allá? ¿Tan lejos de aquí? ¿Y a qué parte? Ella le explicó la ubicación. Estaba a 4 millas al norte de Exeter. No es sino una casita de campo, continuó, pero espero ver allí a muchos de mis amigos. Será fácil agregarle 1 o 2 habitaciones, y si mis amigos no encuentran impedimento en viajar tan lejos para verme, con toda seguridad yo no lo encontraré para acomodarlos. Concluyó con una muy generosa invitación al señor Dashwood y a su esposa para que le visitaran en Barton. Y a Edward le extendió otra con aún mayor afecto. Aunque en su última conversación con su nuera, las expresiones de ésta la habían decidido a no permanecer en Norland más de lo que era inevitable, no produjeron en ella el efecto al que principalmente apuntaban. Separar a Edward y Elinor estaba tan lejos de ser su objetivo como lo había sido antes. Y con esa invitación a su hermano, deseaba mostrarle a la señora de John Dashwood cuán escasa importancia daba su desaprobación de esa unión. El señor John Dashwood le repitió a su madre una y otra vez cuán profundamente lamentaba que ella hubiera tomado una casa a una distancia tan grande de Norland, que le impediría ofrecerle sus servicios para el traslado de su mobiliario. Se sentía en verdad molesto con la situación, porque hacía impracticable aquel esfuerzo al que había limitado el cumplimiento de la promesa a su padre. Los enseres fueron enviados por mar. Consistían principalmente en ropa blanca, cubiertos, vajilla y libros, junto con un hermoso piano de Marianne. La señora de John Dashwood vio partir los bultos con un suspiro. No podía evitar sentir que como la renta de la señora Dashwood iba a ser tan insignificante comparada con la suya, a ella le correspondía tener cualquier artículo de mobiliario que fuera hermoso. La señora Dashwood arrendó la casa por 1 año. Ya estaba amoblada y podía tomar posesión de ella de inmediato. Ninguna de las partes interesadas opuso dificultad alguna al acuerdo, y ella esperó tan solo el despacho de sus efectos desde Norland y decidir su futuro servicio doméstico antes de partir hacia el oeste. Y esto, dado la extrema rapidez con que llevaba a cabo todo lo que le interesaba, muy pronto estuvo hecho. Los caballos que le había dejado su esposo habían sido vendidos tras su muerte, y habiéndosele ofrecido ahora una oportunidad de disponer de su carruaje,
aceptó venderlo a instancias de su hija mayor. Si hubiera dependido de solo sus deseos, se lo habría quedado, para mayor comodidad de sus hijas. Pero prevaleció el buen juicio de Elinor. Fue también su sabiduría la que limitó el número de sirvientes a 3, 2 doncellas y un hombre, prontamente seleccionados entre los que habían constituido su servicio en Norland. El hombre y una de las doncellas partieron de inmediato a Devonshire a preparar la casa para la llegada de su ama, pues como la señora Dashwood, desconocida por completo a Lady Middleton, prefería llegar directamente a la cabaña antes que hospedarse en Barton Park, y confió con tal seguridad en la descripción que Sir John había hecho de la casa, que no sintió curiosidad de examinarla por sí misma hasta que entró en ella como su dueña. La evidente satisfacción de su nuera ante la perspectiva de su partida, apenas disimulada tras una fría invitación a quedarse un tiempo más, mantuvo intacta su ansiedad por alejarse de Norland. Ahora era el momento en que la promesa de John Dashwood a su padre podría haberse cumplido con especial idoneidad. Como había descuidado hacerlo al llegar a la casa, el momento en que ellas la dejaban parecía el más adecuado para ello. Pero muy pronto la señora Dashwood abandonó toda esperanza al respecto y comenzó a convencerse, por el sentido general de sus palabras, de que su ayuda no iría más allá de haberlas mantenido durante 6 meses en Norland. Tan a menudo se refería él a los crecientes gastos del hogar y a las permanentes e incalculables demandas monetarias a que estaba expuesto cualquier caballero de alguna importancia, que más parecía estar necesitado de dinero que dispuesto a darlo. Muy pocas semanas después del día que trajo la primera carta de Sir John Middleton a Norland, todos los arreglos estaban tan avanzados en su futuro alojamiento que la señora Dashwood y sus hijas pudieron comenzar su viaje. Muchas fueron las lágrimas que derramaron en sus últimos adioses a un lugar que tanto habían amado. Querido, querido Norland, repetía Marianne mientras deambulaba sola ante la casa la última tarde que estuvieron allí. ¿Cuándo dejaré de extrañarte? ¿Cuándo aprenderé a sentir como un hogar cualquier otro sitio? ¡Ah, dichosa casa! ¿Cómo podría saber lo que sufro al verte ahora desde este lugar, desde donde puede que no vuelva a verte? Y ustedes, árboles que me son tan familiares. Pero ustedes seguirán iguales. Ninguna hoja se marchitará porque nosotras nos vayamos. Ninguna rama dejará de agitarse aunque ya no podamos mirarlas. No, seguirán iguales, inconscientes del placer o la pena que ocasionan, e insensibles a cualquier cambio en aquellos que caminan bajo sus sombras. ¿Y quién quedará para gozarlos? Capítulo 6. La primera parte del viaje transcurrió en medio de un ánimo tan melancólico que no pudo resultar sino tedioso y desagradable. Pero a medida que se aproximaban a su destino, el interés en la apariencia de la región donde habrían de vivir se sobrepuso a su decaimiento, y la vista del Valle Barton, a medida que entraban en él, las fue llenando de alegría. Era una comarca agradable, fértil, con grandes bosques y rica en pastizales. Tras un recorrido de más de 1 milla, llegaron a su propia casa. En el frente, un pequeño jardín verde constituía la totalidad de sus dominios, al que una pulcra portezuela de rejas les permitió la entrada. Como vivienda, la casita de Barton, aunque pequeña, era confortable y sólida. Pero en tanto a casa de campo, era defectuosa, porque la construcción era regular. El techo tenía tejas,
Las celosías de las ventanas no estaban pintadas de verde, ni los muros estaban cubiertos de madreselva. Un corredor angosto llevaba directamente a través de la casa al jardín del fondo. A ambos lados de la entrada había una salita de estar de aproximadamente 16 pies cuadrados. Y luego estaban las dependencias de servicio y las escaleras. 4 dormitorios y 2 buhardillas componían el resto de la casa. No había sido construida hacía muchos años y estaba en buenas condiciones. En comparación con Norland, ciertamente era pequeña y pobre. Pero las lágrimas que hicieron brotar los recuerdos al entrar a la casa muy pronto se secaron. Las alegró el gozo de los sirvientes a su llegada, y cada una, pensando en las otras, decidió parecer contenta. Recién comenzaba septiembre. El tiempo estaba hermoso, y desde la primera visión que tuvieron del lugar, bajo las ventajas de un buen clima, la impresión favorable que recibieron fue de primordial importancia para que se hiciera acreedor de su más firme aprobación. La ubicación de la casa era buena. Tras ella, y no a mucha distancia a ambos lados, se levantaban altas colinas, algunas de las cuales eran lomas abiertas, las otras cultivadas y boscosas. La aldea de Barton estaba situada casi en su totalidad en una de esas colinas y ofrecía una agradable vista desde las ventanas de la casita. La perspectiva por el frente era más amplia. Se dominaba todo el valle e incluso los campos en que éste desembocaba. Las colinas que rodeaban la cabaña cerraban el valle en esa dirección, pero bajo otro nombre y con otro curso, se abría otra vez entre 2 de los montes más empinados. La señora Dashwood se sentía en general satisfecha con el tamaño y mobiliario de la casa, pues aunque su antiguo estilo de vida hacía indispensable mejorarla en muchos aspectos, siempre era un placer para ella ampliar y perfeccionar las cosas. Y en ese momento contaba con dinero suficiente para dar a los aposentos todo lo que requerían de mayor elegancia. En cuanto a la casa misma, dijo: por cierto que es demasiado pequeña para nuestra familia, pero estaremos aceptablemente cómodas por el momento, ya que se encuentra muy avanzado el año para realizar mejoras. Quizá en la primavera, si tengo suficiente dinero, como me atrevo a decir que tendré, podremos pensar en construir. Estos 2 recibidores son demasiado pequeños para los grupos de amigos que espero ver a menudo reunidos aquí. Y tengo la idea de llevar el corredor dentro de uno de ellos, con quizá una parte del otro, y así dejar lo restante de este otro como vestíbulo. Esto, junto con una nueva sala, que puede ser agregada fácilmente, y un dormitorio y una buhardilla arriba, harán de ello una casita muy acogedora. Podría desear que las escaleras fueran más atractivas, pero no se puede esperar todo, aunque supongo que no sería difícil ampliarlas. Ya veré cuánto le deberé al mundo cuando llegue la primavera, y planificaremos nuestras mejoras de acuerdo con ello. Entretanto, hasta cuando una mujer que nunca había economizado en su vida pudiera llevar a cabo todos estos cambios con los ahorros de un ingreso de 500 libras al año, sabiamente se contentaron con la casa tal como estaba. Y cada una de ellas se preocupó y empeñó en organizar sus propios asuntos, distribuyendo sus libros y otras posesiones para hacer de la casa un hogar. Desempacaron el piano de Marianne y lo ubicaron en el lugar más adecuado, y colgaron los dibujos de Elinor en los muros de la sala. Al día siguiente, apenas terminado el desayuno, se vieron interrumpidas en sus ocupaciones por la llegada del propietario de la cabaña, que llegó a darles la bienvenida a Barton y ofrecerles todo aquello de su propia casa y jardín que les pudiera faltar en el momento.
Sir John Middleton era un hombre bien parecido de unos 40 años. Antes había estado de visita en Stanhill, pero hacía de ello demasiado tiempo para que sus jóvenes primas lo recordaran. Su semblante revelaba buen humor, y sus modales eran tan amistosos como el estilo de su carta. Parecía que la llegada de sus parientes los llenaban de real satisfacción, y que su comodidad era objeto de verdadero desvelo para él. Se explayó en un profundo deseo de que ambas familias vivieran en los términos más cordiales, y las exhortó tan afablemente a que cenaran en Barton Park todos los días hasta que estuvieran mejor instaladas en su hogar, que aunque insistía en sus peticiones hasta un punto que sobrepasaba la buena educación, era imposible sentirse ofendido por ello. Su bondad no se limitaba a las palabras, porque antes de una hora de su partida, un gran cesto de hortalizas y frutas llegó desde la finca, seguido antes de terminar el día por un presente de animales de caza. Más aún, insistió en llevar todas sus cartas al correo y traer las que les llegaran, y rehusó que lo privaran de la satisfacción de enviarles a diario su periódico. Lady Middleton les había mandado con él un mensaje muy cortés, en que manifestaba su intención de visitar a la señora Dashwood tan pronto como pudiera estar segura de que su llegada no le significaría un inconveniente. Y como este mensaje recibió una respuesta igualmente atenta, el día siguiente les presentaron a su señoría. Por supuesto, estaban ansiosas de ver a la persona de quien tanto dependía su comodidad en Barton, y la elegancia de su apariencia las impresionó favorablemente. Lady Middleton no tenía más de 26 o 27 años. Era de hermoso rostro, figura alta y llamativa y trato gracioso. Sus modales tenían todo el refinamiento de que carecía su esposo, pero le habría venido bien algo de franqueza y calidez, y su visita se prolongó lo suficiente para hacer disminuir en algo la admiración inicial que había provocado, al mostrar que, aunque perfectamente educada, era reservada, fría y no tenía nada que decir por sí misma, más allá de las trilladas preguntas u observaciones. No faltó, sin embargo, la conversación, porque Sir John era muy locuaz, y Lady Middleton había tenido la sabia precaución de llevar con ella a su hijo mayor, un guapo muchachito de alrededor de 6 años, cuya presencia ofreció en todo momento un tema al que recurrir en caso de extrema urgencia. Debieron indagar su nombre y edad, admirar su apostura y hacerle preguntas, que su madre contestaba por él, mientras él se mantenía pegado a ella con la cabeza gacha, para gran sorpresa de su señoría, que se extrañaba de que fuera tan tímido ante los extraños cuando en casa podía hacer bastante ruido. En todas las visitas formales debería haber un niño, a manera de seguro para la conversación. En el caso actual, tomó 10 minutos decidir si el niño se parecía más al padre o a la madre, y en qué cosa en especial se parecía a cada uno. Porque, por supuesto, todos discrepaban y cada uno se manifestaba estupefacto ante la opinión de los demás. Muy pronto las Dashwood tuvieron una nueva oportunidad de conversar sobre el resto de los niños, porque Sir John no dejó la casa sin que antes le prometieran cenar con ellos al día siguiente. Capítulo 7. Barton Park estaba más o menos a media milla de la cabaña. Las Dashwood habían pasado cerca de allí al cruzar el valle, pero desde su hogar no lo veían, pues lo tapaba la saliente de una colina. La casa misma era amplia y hermosa, y los Middleton vivían de manera que conjugaba la hospitalidad y la elegancia. La primera se daba para satisfacción de Sir John, la última para la de su esposa.
Casi nunca faltaba algún amigo alojado con ellos en la casa, y recibían más visitas de todo tipo que ninguna otra familia de los alrededores. Ello era necesario para la felicidad de ambos, dado que a pesar de sus diferentes caracteres y comportamientos, se parecían extremadamente en la total falta de talento y gusto, carencia que limitaba un rango en verdad estrecho a las ocupaciones no relacionadas con la vida social. Sir John estaba entregado a los deportes, Lady Middleton a la maternidad. Él cazaba y practicaba el tiro. Ella consentía a sus hijos, y estos eran sus únicos recursos. Lady Middleton tenía la ventaja de poder mimar a sus hijos durante todo el año, en tanto que las ocupaciones independientes de Sir John podían darles solo la mitad del tiempo. No obstante, continuos compromisos en la casa y fuera de ella suplían todas las deficiencias de su naturaleza y educación. Alimentaban el buen ánimo de Sir John y permitían que su esposa ejerciera su buena crianza. Lady Middleton se preciaba de la elegancia de su mesa y todos sus arreglos domésticos, y de esta clase de vanidad extraía las mayores satisfacciones en todas sus reuniones. En cambio, el gusto de Sir John por la vida social era mucho más real. Disfrutaba de reunir en torno a él a más gente joven de la que cabía en su casa, y mientras más ruidosa era, mayor su placer. Era una bendición para toda la juventud de la vecindad, ya que en verano constantemente reunía grupos de personas para comer jamón y pollo frío al aire libre. Y en invierno, sus bailes privados eran lo suficientemente numerosos para cualquier muchacha que yo hubiera dejado atrás el insaciable apetito de los 15 años. La llegada de una nueva familia a la región era siempre motivo de alegría para él, y desde todo punto de vista estaba encantado con los inquilinos que había conseguido para su cabaña en Barton. Las señoritas Dashwood eran jóvenes, bonitas y sencillas, de modales poco afectados. Eso bastaba para asegurar su buena opinión, porque la falta de afectación era todo lo que una chica bonita podía necesitar para hacer de su espíritu algo tan cautivador como su apariencia. Complació a Sir John en su carácter amistoso la posibilidad de hacer un favor a aquellos cuya situación podía considerarse adversa si se la comparaba con la que habían tenido en su pasado. Así, sus muestras de bondad a sus primas satisfacían su buen corazón. Y al establecer en su casita de Barton a una familia compuesta solamente de mujeres, obtenía todos los placeres de un deportista. Porque un deportista, aunque solo estima a los representantes de su sexo, que también lo son, pocas veces se muestra deseoso de fomentar sus gustos alojándolos en su propio coto. La señora Dashwood y sus hijas fueron recibidas en la puerta de la casa por Sir John, quien les dio la bienvenida a Barton Park con espontánea sinceridad. Y mientras las guiaba hasta el salón, repetía a las jóvenes la preocupación que el mismo tema le había causado el día anterior. Esto es, no poder conseguir ningún joven elegante e ingenioso para presentarles. Ahí solo había otro caballero además de él, les dijo. Un amigo muy especial, que se estaba quedando en la finca, pero que no era ni muy joven ni muy alegre. Esperaba que le disculparan lo escaso de la concurrencia, y les aseguró que ello no volvería a repetirse. Había estado con varias familias esa mañana, con la esperanza de encontrar a alguien más para hacer mayor el grupo. Pero había luna, y todos estaban llenos de compromisos para esa noche. Afortunadamente, la madre de Lady Middleton había llegado a Barton a última hora, y como era una mujer muy alegre y agradable, esperaba que las jóvenes no encontrarían la reunión tan aburrida como podrían imaginar. Las jóvenes, al igual que su madre, estaban perfectamente satisfechas con tener a dos personas por completo desconocidas entre la concurrencia,
y no deseaban más. La señora Jennings, la madre de Lady Middleton, era una mujer ya mayor, de excelente humor, gorda y alegre, que hablaba en cantidades. Parecía muy feliz y algo vulgar. Estaba llena de bromas y risas, y antes del final de la cena, había dado repetidas muestras de su ingenio en el tema de enamorados y maridos. Había manifestado sus esperanzas de que las muchachas no hubieran dejado sus corazones en Sussex, y cada vez fingía haberlas visto ruborizarse, ya sea que lo hubieran hecho o no. Marianne se sintió molesta por ello a causa de su hermana, y para ver cómo sobrellevaba estos ataques, miró a Elinor con una nueva ansiedad que le produjo a esta una incomodidad mucho mayor que la que podían generar las triviales bufonadas de la señora Jennings. El coronel Brandon, el amigo de Sir John, con sus modales silenciosos y serios, parecía tan poco adecuado para ser su amigo como Lady Middleton para ser su esposa, o la señora Jennings para ser la madre de Lady Middleton. Su apariencia, sin embargo, no era desagradable, a pesar de que a juicio de Marianne y Margaret era un solterón sin remedio, porque ya había pasado los 35 y entrado a la zona deslúcida de la vida. Pero aunque no era de rostro apuesto, había inteligencia en su semblante y una particular caballerosidad en su trato. Nadie de la concurrencia tenía nada que lo recomendara como compañía para las Dashwood, pero la fría insipidez de Lady Middleton era tan especialmente poco grata que, comparadas con ella, la gravedad del señor Brandon e incluso la bulliciosa alegría de Sir John y su suegra eran interesantes. La alegría de Lady Middleton solo pareció brotar después de la cena con la entrada de sus 4 ruidosos hijos, que la tironearon de aquí a allá, desgarraron su ropa y pusieron fin a todo tipo de conversación, salvo la referida a ellos. Al atardecer, como se descubrió que Marianne tenía aptitudes musicales, la invitaron a tocar. Abrieron el instrumento, todos se prepararon para sentirse encantados, y Marianne, que cantaba muy bien, a su pedido, recorrió la mayoría de las canciones que Lady Middleton había aportado a la familia al casarse, y que quizá habían permanecido desde entonces en la misma posición sobre el piano, ya que su señoría había celebrado ese acontecimiento renunciando a la música, aunque según su madre tocaba extremadamente bien, y según ella misma, era muy aficionada a hacerlo. La actuación de Marianne fue muy aplaudida. Sir John manifestaba sonoramente su admiración al finalizar cada pieza, e igualmente sonora era su conversación con los demás mientras duraba la canción. A menudo Lady Middleton lo llamaba al orden. Se extrañaba de que alguien pudiera distraer su atención de la música siquiera por un momento, y le pedía a Marianne que cantara una canción en especial que ella acababa de terminar. Solo el coronel Brandon, entre toda la concurrencia, la escuchaba sin arrebatos. Su único cumplido era escucharla, y en ese momento ella sintió por él un respeto que los otros, con toda razón, habían perdido por su desvergonzada falta de gusto. El placer que el coronel había mostrado ante la música, aunque no llegaba a ese éxtasis que, con exclusión de cualquier otro, ella consideraba compatible con su propio deleite, era digna de estimación frente a la horrible insensibilidad del resto. Y ella era lo bastante sensata como para conceder que un hombre de 35 años bien podía haber dejado atrás en su vida toda agudeza de sentimientos y cada exquisita facultad de gozo. Estaba perfectamente dispuesta a hacer todas las concesiones necesarias a la avanzada edad del coronel que un espíritu humanitario exigiría. Capítulo 8.
En su viudez, la señora Jennings había quedado en poder de una generosa renta por el usufructo de los bienes dejados por su marido. Solo tenía 2 hijas, a las que había llegado a ver respetablemente casadas, y por tanto, ahora no tenía nada que hacer sino casar el resto del mundo. Hasta donde era capaz, era celosamente activa en el cumplimiento de este objetivo, y no perdía oportunidad de planificar matrimonios entre los jóvenes que conocía. Era de notable rapidez para descubrir quién se sentía atraído por quién, y había gozado del mérito de hacer subir los rubores y la vanidad de muchas jóvenes, con insinuaciones relativas a su poder sobre tal o cual joven. Y apenas llegada a Barton, este tipo de perspicacia le permitió anunciar que el coronel Brandon estaba muy enamorado de Marianne Dashwood. Más bien, sospechó que así era la primera tarde que estuvieron juntos, por la atención con que la escuchó cantar. Y cuando los Middleton devolvieron la visita y cenaron en la cabaña, se cercioró de ello al ver otra vez cómo la escuchaba. Tenía que ser así. Estaba totalmente convencida de ello. Sería una excelente unión, porque él era rico y ella era hermosa. Desde el momento mismo en que había conocido al coronel Brandon, debido a sus lazos con Sir John, la señora Jennings había ansiado verlo bien casado. Y además, nunca flanqueaba en el afán de conseguirle un buen marido a cada muchacha bonita. La ventaja inmediata que obtuvo de ello no fue de ninguna manera insignificante, porque la proveyó de interminables bromas a costa de ambos. En Barton Park se reía del coronel, y en la cabaña de Marianne. Al primero, probablemente estas chanzas le eran totalmente indiferentes, ya que solo lo afectaban a él. Pero para la segunda, al comienzo fueron incomprensibles. Y cuando entendió su objeto, no sabía si reírse de lo absurdas que eran o censurar su impertinencia, ya que las consideraba un comentario insensible a los avanzados años del coronel y a su triste condición de solterón. La señora Dashwood, que no podía considerar a un hombre 5 años menor que ella tan excesivamente anciano como aparecía ante la juvenil imaginación de su hija, intentó limpiar a la señora Jennings del cargo de haber querido ridiculizar su edad. Pero mamá, al menos no podrá negar lo absurdo de la acusación, aunque no la crea intencionalmente maliciosa. Por supuesto que el coronel Brandon es más joven que la señora Jennings, pero es lo suficientemente viejo para ser mi padre. Y si llegara a tener el ánimo suficiente para enamorarse, ya debe haber olvidado qué se siente en esos casos. Es demasiado ridículo. ¿Cuándo podrá un hombre librarse de tales ingeniosidades si la edad y su debilidad no lo protegen? ¿Debilidad?, exclamó Elinor. ¿Llamas débil al coronel Brandon? Fácilmente puedo suponer que a ti te parezca mucho mayor que a mi madre, pero es difícil que te engañes respecto a que si está en uso de sus extremidades. ¿No lo escuchaste quejarse de reumatismo? ¿Y no es esa la primera debilidad de una vida que declina? Mi querida niña, dijo la madre riendo. Entonces debes estar en continuo terror de que yo haya entrado también en la decadencia. Y debe parecerte un milagro que mi vida haya llegado a la avanzada edad de 40 años. Mamá, no estás siendo justa conmigo. Sé perfectamente que el coronel Brandon no es tan viejo como para que sus amigos teman perderlo por causas propias del curso de la naturaleza. Puede vivir 20 años más, pero 35 años no tienen nada que ver con el matrimonio. Quizá, dijo Elinor,
sea mejor que una persona de 35 y otra de 17 no tengan nada que ver con un matrimonio entre sí. Pero si por casualidad llegara a tratarse de una mujer soltera a los 27, no creo que el hecho de que el coronel tenga 35 despertaría ninguna objeción a que se casara con ella. Una mujer de 27, dijo Marianne después de una pequeña pausa. Jamás podría esperar sentir o inspirar afecto nuevamente. Y si su hogar no es cómodo o su fortuna es pequeña, supongo que podría intentar conformarse con desempeñar el oficio de institutriz, para así obtener la seguridad con que cuenta una esposa. Por tanto, si el coronel se casara con una mujer en esa condición, no habría nada inapropiado. Sería un pacto de conveniencia, y el mundo estaría satisfecho. A mis ojos no sería en absoluto un matrimonio, pero eso no importa. A mí me parecería solo un intercambio comercial, en que cada uno querría beneficiarse a costa del otro. Sería imposible, lo sé, dijo Elinor. Convencerte de que una mujer de 27 pueda sentir por un hombre de 35 algo que ni siquiera se acerque a ese amor que lo transformaría en un compañero deseable para ella. Pero debo objetar que condenes al coronel Brandon y a su esposa al perpetuo encierro en una habitación de enfermo, por la simple razón de que ayer, un día muy frío y húmedo, él llegó a quejarse de una leve sensación reumática en uno de sus hombros. Pero él mencionó camisetas de franela, dijo Marianne. Y para mí, una camiseta de franela está invariablemente unida a dolores, calambres, reumatismo y todos los males que puedan afligir a los ancianos y débiles. Si tan solo hubiera estado sufriendo de una fiebre violenta, no lo habrías menospreciado tanto. Confiesa, Marianne, ¿no sientes que hay algo interesante en las mejillas encendidas, ojos hundidos y pulso acelerado de la fiebre? Poco después, cuando Elinor hubo abandonado la habitación, dijo Marianne: Mamá, tengo una preocupación en este tema de las enfermedades que no puedo ocultarte. Estoy segura de que Edward Ferrars no está bien. Ya llevamos acá cerca de 15 días y todavía no viene. Tan solo una verdadera indisposición podría ocasionar una extraordinaria tardanza. ¿Qué otra cosa puede detenerlo en Norland? ¿Tú pensabas que él vendría tan pronto?, dijo la señora Dashwood. Yo no. Al contrario, si me he llegado a sentir ansiosa al respecto, ha sido al recordar que a veces él mostraba una cierta falta de placer ante mi invitación y poca disposición a aceptar cuando le mencionaba su venida a Barton. ¿Es que Elinor lo espera ya? Nunca se lo he mencionado a ella, pero por supuesto tiene que estar esperándolo. Creo que te equivocas, porque cuando ayer le hablaba de conseguir una nueva rejilla para la chimenea del dormitorio de alojados, señaló que no había ninguna urgencia, como si la habitación no fuera a ser ocupada por algún tiempo. ¡Qué extraño es todo esto! ¿Qué puede significar? Pero todo en la forma en que se han tratado entre ellos ha sido inexplicable. ¡Cuán frío, cuán formal fue su último adiós! ¡Qué desganada su conversación la última tarde que estuvieron juntos! Al despedirse, Edward no hizo ninguna diferencia entre Elinor y yo. Para ambas tuvo los buenos deseos de un hermano afectuoso. 2 veces los dejé solos a propósito la última semana, y cada vez él, de la manera más inexplicable, me siguió fuera de la habitación. Y Elinor, al dejar Norland y a Edward, no lloró como yo lo hice. Incluso ahora su autocontrol es invariable. Cuando está abatida o melancólica, cuando intenta evitar la compañía de otros, o parece inquieta,
e insatisfecha con ella misma,